Rigor. Nunca soñé con trabajar entre cadáveres, simplemente me vi allí, fichando en el archivo de ingresos del Instituto Forense Regional de San Esteban, un pueblo industrial del norte de Veracruz donde las noches huelen a caña fermentada y humedad salobre. Corría 2011, mi primer mes como residente. Aún me temblaban las manos al llenar los formularios, pero presumía de aplomo frente a mis superiores. La ciencia, me repetía, todo lo explica si una sabe dónde mirar. A la 1:47 de la mañana de un jueves sin luna sonó el timbre que anunciaba cuerpo nuevo. El guardia empujó una camilla metálica que chirrió hasta la bahía de reconocimiento. Traía el saco fúnebre abierto, dentro yacía un hombre de 30 y tantos, piel ceniza, los pómulos marcados por semanas de desnutrición. Lo hallaron en un motel al borde de la carretera costera, supuesta sobredosis. Lo extraño era el rigor, no solo rígido, sino contraído en un arco imposible, como un lazo tensado de hombros a talones. Suspendieron el expediente en mi turno porque la médico titular enfermó. Me tocaba a mí enderezarlo, plasmar las radiografías previas y dejar el cuerpo listo para la autopsia matinal. Encendí la lámpara quirúrgica y, al intentar bajarle los brazos, sentí la resistencia de una estatua. Había visto rigidez extrema antes, pero esto parecía forjado en hierro. Coloqué almohadillas bajo las rodillas, masajeé inserciones musculares como indican los manuales. Nada. Saqué entonces la jeringa con succinilcolina, pensando relajar fibras post-mortem. La aguja rebotó en la piel, literal, como si pinchara goma endurecida. Miré el reloj, 2:08 de la mañana. El silencio se pegaba a los oídos como algodón mojado. Fuera, los transformadores eléctricos zumbaban con un pulso grave. Por obsesión científica, quise saber hasta dónde llegaba aquella dureza. Moví los párpados del hombre, se me accionaron sin problema. Cuando tomé la muñeca para girar la mano, escuché un crujido. No provenía de la articulación sino de su garganta, un chasquido leve, casi un susurro, como si algo burbujease dentro del cuello. Respiré hondo. Tal vez gases cadavéricos escapaban por la tráquea. Coloqué el estetoscopio, costumbre absurda. El metal se enfrió al instante, tanto que dolió contra mi piel. Del otro lado no hubo silencio, percibí un latido hueco, lento, 3 pulsos densos, y se extinguió. Aparté el diafragma. No podía ser circulación, debía de ser un burbujeo coincidente. Me obligué a registrar la observación en la hoja, pretendiendo normalidad. Conseguí alargar los dedos del difunto mediante tracción progresiva, quería fotografiar las palmas para huellas. Mientras ajustaba el lente macro, la luz parpadeó. Una sola vez. Lo suficiente para que la sombra del hombre se proyectara en la pared, y esa sombra no imitó mis movimientos. Yo estaba inclinada, la silueta permaneció erguida, brazos pegados al torso. El parpadeo cesó, la sombra volvió a obedecerme. Tragué saliva, recordé historias que el personal viejo relataba en los descansos, cuerpos que suspiraban, mesas que se desplazaban solas, y me juré no contaminarme con supercherías. Antes de cerrar la cámara refrigerada, debía revisar la cavidad oral por posible cianosis. Forcé las mandíbulas con el abrebocas. Encontré algo insólito, la lengua partida en 3 secciones longitudinales, como si se hubiera rasgado desde la punta hasta la base. El corte parecía cauterizado, no sangraba. Tomé muestras, fotografié la lesión y acerqué la linterna para evaluar epiglotis. Entonces ocurrió lo que desbarató mi cordura. Sentí calor. Calor auténtico, húmedo, emanando de las fosas nasales del cadáver. El vaho empañó la lente de mi linterna. Retrocedí. No había duda, exhalaba. El protocolo dicta avisar a la superioridad. Pero el orgullo y el miedo a la burla me sujetó. Busqué signos eléctricos residuales, 0 actividad. Termógrafo, temperatura corporal 21 grados centígrados, sin alza. Sin embargo, al acercar otra vez la linterna vi como una gota de condensación descendía por el paladar, como si hubiera salido de un pulmón vivo. La mezcla de lógica y pavor me llevó a una decisión irracional, hablarle. Tranquilo, ya pasó lo peor, murmuré, sintiéndome estúpida.
Déjame ayudarte a descansar. Toqué su esternón. La rigidez cedió, no gradualmente sino de golpe. Los músculos expiraron un suspiro interno y el cuerpo se aflojó tanto que casi resbaló de la mesa. Un olor fétido se liberó, dulzón y corrompido, aguijoneando los ojos. Recuperé la postura del hombre, vendarle las mandíbulas y sujetarlo con toallas. Justo al terminar, la alarma de la cámara de conservación pitó señalando puerta abierta. Yo no la había usado aún. Crucé el pasillo, la hoja de acero estaba entornada. Dentro, 6 bandejas vacías excepto por bolsas etiquetadas. En la penumbra azulada identifiqué algo nuevo, huellas húmedas en el suelo, 2 líneas paralelas como si alguien hubiese arrastrado pies descalzos desde la cámara hasta el quirófano donde trabajaba. Seguí el rastro con el móvil grabando, para demostrarme luego que la razón manda. Al llegar a la plancha, el cadáver seguía allí, pero rotado, ahora miraba hacia la puerta, ojos entreabiertos. Me acerqué al rostro. El iris tenía manchas de Tardieu por hipóstasis, nada raro, lo raro fue que la pupila derecha tembló. Una vibración casi imperceptible. Me asomé a la sala anexa y llamé al técnico de guardia. Nadie contestó. Recordé que media hora atrás él se retiró a llevar documentación al archivo de historias clínicas, un sótano con señal telefónica nula. Estaba sola. Sola con un cuerpo que coqueteaba con la vida. Cerré la bitácora, dispuesta a franquearme y pedir ayuda a la policía si era necesario. Tal vez era un intento de homicidio fallido, un catatónico atípico. Pero cuando miré de nuevo, los dedos del hombre apretaban el borde metálico de la plancha. La uña índice se quebró soltando una esquirla. No era espasmo, tenía fuerza consciente. Retrocedí hasta chocar con la pared. El hombre, eso que minutos antes era carne inmóvil, se incorporó en una torsión que hizo crujir vértebras. Su boca se abrió y oí un gemido grave, retumbante, sin aire suficiente para articular. Pensé en correr, mas las piernas no respondían. Él giró la cabeza, crack crack, hasta alinear barbilla y hombros. Los ojos estaban secos, opacos, sin riego. Aún así me veía. No recuerdo haber tocado la mesa de instrumental, pero de algún modo tenía el escalpelo en la mano. Temblaba tanto que la hoja centelleaba. Apreté la empuñadura hasta clavármela en la palma, intentando parecer firme. El cadáver apoyó los pies en el suelo, un chasquido de tensión cedida. Avanzó un paso, otro, con la torpeza de un recién nacido. Cada pisada dejaba un charco de líquido ceroso y sangre oxidada. El hedor a podredumbre caliente me envolvió en oleadas. Ya no pensaba en medicina, pensaba en supervivencia. Corrí hacia la puerta, pero la bisagra chirrió y se detuvo a medio giro. Las huellas babosas seguían hasta allí y habían derivado en un charco pegajoso que soldaba la base. Golpeé, grité. Nadie. Volví la vista, el hombre alzaba la mano, señalándome. Entre sus dedos colgaban tiras musculares propias, arrancadas en el esfuerzo de moverse, chorreaban como algas podridas. No hablaba con voz, hablaba con el gesto de sus cuencas vacilantes, diciendo algo que mi mente tradujo como no me dejó ir. Tal vez lo dije en voz alta, porque una certeza me asaltó, no era él quien se levantaba, era la fuerza que lo aprisionaba incluso después de morir. El cuerpo se había curvado en aquel arco defensivo porque aún luchaba contra un asaltante invisible. Y ahora, al ceder la rigidez gracias a mis palabras, aquella fuerza tenía libertad de maniobrar sus tendones como hilos. Comprendí también que el ente, o lo que fuera, me necesitaba consciente. Si yo huía, perdería su intermediario. Así que me fijé en la palma donde el escalpelo me lastimaba. Una idea salvaje surgió, marcar la piel, hacerle saber que estaba viva y reclamaba su lugar. Me tajeé el antebrazo, dejando correr sangre fresca. El cadáver se detuvo. Olió, casi olfateó, ladeando la cabeza igual que un niño al percibir perfume desconocido. Deslicé el escalpelo por la mesa, acercándolo a su alcance, y susurré algo que no recuerdo, tal vez toma. El cuerpo se inclinó, cogió la hoja con dedos resbaladizos y se lo hundió en la garganta. No había sangre líquida ya, solo un resumar parduzco.
Cayó de rodillas, luego de bruces, inerte. Sin embargo, el charco con huellas continuó avanzando, ajeno al cuerpo colapsado. Era como una sombra líquida buscando huésped nuevo. La lógica cedió a la pura reacción. Abrí la compuerta del horno anatómico, vacío salvo por la bandeja de cremación sin usar, y me metí dentro, cerrando desde adentro el pestillo. El espacio olía a ceniza vieja. Allí, a oscuras, escuché las pisadas viscosas rastrear los pasillos, golpear puertas, deslizarse sobre el acero. El tiempo se convirtió en un zumbido interminable. No sé cuánto tardó la patrulla que inspeccionaba rutinariamente el edificio en dar la alarma por luces encendidas y nadie respondiendo. Cuando abrieron el horno, estaba deshidratada y afónica pero viva. El informe oficial concluyó contaminación química que causó fenómenos alucinatorios. Fue más fácil culpar a solventes de laboratorio que admitir un cadáver ambulante. Sellaron el quirófano, destruyeron mis grabaciones por irregulares, archivaron el caso sin nombre. Yo presenté mi renuncia y me mudé lejos, a la frontera, donde ahora examino organismos vivos, no muertos. A veces, sin embargo, despierto a las 1:47 de la mañana. Exactamente a esa hora. En el silencio denso oigo un paso pegajoso tras la puerta, acompañado de un latido hueco de 3 pulsos. El ente sigue buscando un cuerpo que le abra camino. Y yo llevo sangre fresca corriendo bajo la piel. Desde aquella noche ya no creo que la ciencia explique todo. Algunas rigideces no se relajan por respeto, lo hacen para que algo, después, pueda moverse. La plancha. Mi nombre es Ernesto Baeza y todavía tiemblo cuando alguien enciende un tubo fluorescente. El zumbido agudo me regresa a aquel invierno de 2011, a la morgue del Hospital Civil de Tepatitlán, Jalisco, donde pasé mi primer año como médico residente de patología forense. No elegí ese camino por morbo sino por una curiosidad obstinada. Quería registrar, como un notario de la carne, las huellas finales que deja la vida cuando se desprende. En teoría, la muerte no sorprende a quien la estudia cada día. Aún así, descubrí que existen momentos que desgarran la rutina y abren fisuras que la razón no logra sellar. Aquel martes de febrero me tocaba el turno de madrugada. Hacía frío y la neblina se colaba por las rendijas del muelle de carga, empañando todo con un olor a desinfectante y metal viejo. Llegué antes de las 2, revisé los instrumentos, encendí la estufa de aire caliente que apenas funcionaba y me senté en la banca metálica del pasillo para matar el tiempo. La limpieza del quirófano la hacía Clarisa, una auxiliar que siempre tarareaba corridos a media voz. Esa noche aún no aparecía, de modo que el corredor permanecía en una quietud espesa, iluminado solo por la hilera de focos que parpadeaban como si respiraran. Abrí el teléfono para distraerme revisando mensajes cuando sentí un peso de aire detrás. Giré y vi a un niño de unos 9 años. Tenía el cabello lacio, orejas grandes y un suéter amarillo cubierto de polvo. Podría haber sido hijo de algún paciente, pero en aquella ala no quedaban salas abiertas al público. Me lancé una sonrisa torpe mientras él se balanceaba sobre los talones, sin miedo ni prisa, observando los mosaicos del piso como si contara un secreto. ¿Eres doctor?, preguntó con voz suave, sin parpadear. Sí. ¿Qué haces tan tarde? Alzó los hombros y señaló hacia la puerta doble que llevaba a urgencias. Su uña estaba rota, tenía un hilo de sangre seca. Noté entonces un moretón violáceo que le cubría el lado izquierdo del cuello, como la marca de una soga mal retirada. Tragué saliva y le dije que buscáramos a sus padres. Él negó con la cabeza y soltó un silbido casi alegre, después echó a andar por el pasillo dando pequeños saltos que retumbaban en el eco del mármol. Me incorporé para seguirlo, pero bastó un instante distraído mirando la pantalla del celular para que se evaporara. No había puertas abiertas ni esquinas donde esconderse. Corrí hasta la salida, inspeccioné los baños, los montacargas y el depósito de lencería. Nada. Sentí el pulso golpearme en las sienes mientras intentaba convencerme de que se trataba de un niño real, vivo, con padres despistados y no de algo inconfesable que rondaba el edificio. En ese momento, Clarisa empujó su carrito de trapeadores y me avisó que la sala estaba lista. El hedor a cloro ardió en mi nariz.
Volví a la morgue, acomodé mi bata, saqué el instrumental y me quedé de pie esperando cualquier llamada. El reloj marcaba las 2:35. 5 minutos después, 2 camilleros irrumpieron arrastrando una camilla pequeña. La sábana estaba manchada de tierra húmeda. «Accidente en la carretera», dijo uno mientras ayudaban a pasar el cuerpo a la plancha de acero. Cuando retiraron la tela sentí que la garganta se me cerraba. Era el mismo niño del suéter amarillo. El hematoma en su cuello se extendía como un eclipse púrpura y los ojos, entreabiertos, aún parecían buscar las burbujas de luz del pasillo. Pregunté la hora aproximada de defunción. Uno respondió, 20 minutos antes de las 2. No insistí, ya me miraban con fastidio por hacer preguntas que no cambiaban el papeleo. Firmaron la entrega y desaparecieron. Me quedé a solas con aquel pequeño cuya presencia acababa de desafiar el sentido común. Respiré hondo y encendí la grabadora para iniciar el protocolo, una letanía rutinaria que detallaba peso, altura, lesiones externas. Sin embargo, cada palabra se me quedaba atorada. El cuerpo desprendía un olor extraño, no la dulzura rancia típica de los cadáveres recientes, sino algo parecido a tierra mojada y ozono, un aroma de tormenta. El ventilador del extractor chilló y se detuvo, la habitación quedó en un silencio tan perfecto que escuché mi sangre correr. Continué describiendo, contusión semicircular en el cuello compatible con ahorcamiento, laceraciones en las rodillas, suciedad bajo las uñas como si hubiese arañado un suelo pedregoso. Poco a poco, la lógica regresó a mi cabeza, tal vez la camioneta que lo transportaba volcó, quizá otro médico lo atendió y la hora de muerte se registró mal. Sí, debía haber un error burocrático. Mientras me convencía, un golpeteo seco retumbó desde los casilleros de metal donde guardábamos los instrumentos estériles. Sobresalió un segundo toque, pausado, casi educado. Me giré de golpe y descubrí que la puerta oscilaba por una corriente de aire. Caminé hasta cerrar el cerrojo, regresé a la mesa y entonces vi algo imposible. La mano del niño colgaba sobre el borde y sus dedos se flexionaban levemente, como pellizcando el vacío. Sentí la piel retraerse, supe que en ese instante algún mecanismo se rompía para siempre dentro de mí. No toqué la mano. Encendí la lámpara frontal, acerqué el bisturí al esternón y, en el momento exacto de cortar, la luz fluorescente explotó con un chasquido brutal. La oscuridad me cubrió por completo. Retrocedí hasta topar con la pared. Solo quedaba la brasa anaranjada de la resistencia eléctrica en el calefactor, un resplandor tenue que dibujaba siluetas tambaleantes sobre las paredes. En esa penumbra escuché pisadas diminutas, descalzas, que chapoteaban en un charco inexistente. Primero fueron al fondo del salón, luego rodearon la camilla, luego se acercaron hasta quedar frente a mí. El enyesado de la pared crujió. Sentí un soplo frío pegado al rostro y olí de nuevo aquel ozono terroso. Quise gritar pero no salió sonido alguno. Entonces se encendió el generador de emergencia, las luces rojas de respaldo bañaron la morgue en un resplandor que parecía sangre líquida. El niño no estaba. El cuerpo seguía inmóvil sobre la plancha. Sin embargo, el bisturí había caído al suelo, la hoja brillaba, cubierta de un líquido negro que no era sangre fresca ni coagulada, sino algo más denso, aceitoso, que resbalaba entre las baldosas hasta formar signos caprichosos. Tomé la cámara para fotografiarlo, pero cuando el flash estalló los signos se habían desvanecido. Sentí pánico a perder la cordura, así que cerré el registro, cubrí al niño con una sábana nueva y corrí al vestidor para mojarme la cara. El espejo devolvió mi reflejo con las pupilas dilatadas y la boca desencajada. Detrás de mí, la puerta del refrigerador número 3 se abrió con un chirrido. No había electricidad suficiente para accionar esos pestillos automáticos. Salí del baño a toda velocidad, el cajón estaba abierto y la camilla vacía. Seguí un rastro de polvo que serpenteaba hasta el pasillo. Afuera, la neblina se había filtrado como un humo espeso. Entre la bruma emergía una figura infantil que avanzaba dando saltitos. Corrí tras ella, trastabillé contra el carro de emergencia y casi caigo. Al incorporarme vi que el niño se detenía bajo la lámpara parpadeante, justo al principio del corredor.
Con la lentitud de un sueño, giró el rostro hacia mí, sus ojos eran fosas sin iris, y un hilo de aquel líquido negro le escurría del cuello. Ernesto, susurró con una voz hueca que no reconocí como humana. ¿Puedes guardarme un secreto? No respondí. El zumbido de los focos se mezcló con un ulular remoto, quizá el viento, quizá algo más. El niño levantó el brazo y señaló la puerta que llevaba al anfiteatro. Comprendí que deseaba que lo siguiera. No sé qué fuerza me empujó a hacerlo, quizá la pulsión de responder a un paciente, de no abandonar aquello que un día juramos cuidar, aun cuando ya no quedara vida que preservar. Atravesé la puerta. Dentro se apilaban mesas móviles con cuerpos cubiertos, los respiraderos clavaban su murmullo grave como un órgano de iglesia. El niño se situó junto a la última mesa, retiró la sábana con un tirón imposible para su tamaño y reveló un cuerpo que no era el suyo, era yo, o una versión muerta de mí, con la mandíbula ladeada y un derrame de sangre espesa corriendo del oído. Una ola de vacío me atravesó. El pulso me explotaba en los tímpanos, la vista se me nubló, pero aún así distinguí detalles grotescamente familiares, la cicatriz de apendicectomía de mi adolescencia, una mancha de nacimiento en la clavícula izquierda, la alianza de plata en el anular que guardaba en casa desde que murió mi prometida. El niño trepó a la plancha y se acomodó a mi lado muerto, recostándose como quien descansa junto a un hermano. Me miró con ternura triste y extendió la mano que todavía goteaba aquella sustancia oscura. Quise retroceder, pero mis piernas se negaron. Su toque fue helado, apenas un roce, y en un espasmo sentí como si me arrancaran algo alojado en la espina dorsal, un filamento ardiente hecho de recuerdos y culpas. Supe entonces que el niño no buscaba compañía, buscaba un reemplazo. Las luces de respaldo titilaron y se apagaron. Un estrépito recorrió los ductos de ventilación, las puertas se cerraron de golpe y la más absoluta oscuridad se tragó el anfiteatro. Allí, en aquel negror denso, entendí que si me quedaba inmóvil al lado de mi propio cadáver terminaría adoptando ese destino, que el niño anclaría mi conciencia a aquel cuerpo inerte para ocupar el hueco recién liberado en el mundo tangible. No recuerdo cómo logré escapar. Solo retengo fogonazos, el golpe de mi hombro contra la puerta de acero, el chillido del pestillo cediendo, el pasillo sumergido en luz roja, un bramido de alarmas disparándose cuando crucé corriendo urgencias. Un vigilante me encontró afuera, recargado contra la pared exterior, con las manos negras hasta el codo. Dijo que hablaba incoherencias sobre focos de sangre y secretos de un niño roto. Presenté la renuncia horas después, incapaz de regresar a la morgue. Nadie halló pruebas de fallas eléctricas ni rastros de un menor accidentado esa noche. El documento de ingreso que firmé había desaparecido. El refrigerador número 3 funcionaba perfecto y estaba vacío. Supuse que perdería la cordura, pero la vida siguió, aunque con una condición curiosa, nunca más pude acercarme a un cadáver. Cada vez que lo intento, un zumbido de fluorescentes me retumba dentro del cráneo y siento olor a tierra mojada. Hace unas semanas, mientras caminaba tarde por el centro de Guadalajara, vi un reflejo infantil en el vidrio de una tienda cerrada, un niño con suéter amarillo. Sonreía, balanceándose sobre los talones, como si contara un secreto. Mi corazón se detuvo un segundo. Bajé la mirada y, en el charco que formaba la banqueta rota, vi mi propio rostro empalidecido y, en el cuello, empezaba a dibujarse un halo violáceo, exacto, semicircular. Desde entonces duermo con las luces encendidas, sin espejo cerca, esperando el momento en que el ventilador estalle y las pisadas regresen. Porque aprendí que la morgue no es un edificio subterráneo sino una grieta, y cuando la atraviesas una vez, la muerte te reconoce, te señala y te invita a ocupar tu sitio sobre la plancha, en el más absoluto silencio. Latidos en el acero. Me llamo Marcelo Ortiz y todavía tiemblo cuando pienso en mi primera guardia nocturna en la morgue del Hospital General de San Felipe Atlixco, un edificio construido a principios de los 70 cuya caldera suena como una bestia encadenada cada vez que el viento de la sierra se cuela por los ductos. Corría el invierno de 2014, las nieblas bajaban desde los cañaverales y convertían el estacionamiento en un espejo gris. Yo era pasante de medicina forense, apenas 23 años y mucha teoría en la cabeza, pero ninguna piel fría entre las manos.
El jefe del servicio, doctor Villaseñor, un hombre ancho y cordial que olía a café recalentado, me puso la mano en el hombro antes de marcharse. Dijo que debía ir a firmar unos certificados al archivo municipal y que regresaría en 1 hora. Solo vigila que los congeladores no se detengan, añadió con tranquilidad paternal. Fingí seguridad, asentí sin alzar la vista y lo vi marcharse por el corredor fluorescente, dejando tras de sí un eco hueco que fue apagándose bajo las lámparas parpadeantes. La morgue se quedó en silencio. Respiré el olor a desinfectante y metal que se aferra a la lengua como óxido. Un monitor verde marcaba -4 grados centígrados en los contenedores. El zumbido de los motores se mezclaba con el tic-tac de un reloj de pared que parecía atrasado a propósito, como si allí el tiempo fluyera con desgano. Me acomodé frente al escritorio, hojeé apuntes de histopatología e intenté concentrarme, pero la sensación de estar observado era tan densa que cada turno de página crujía como hueso seco. A las 23:57, el ventilador del techo emitió un quejido y se detuvo. La luz vaciló 2 veces y después volvió con un brillo mortecino. Entonces lo escuché, un resuello leve, quebrado, como alguien que intenta inspirar con los pulmones colapsados. Se coló entre las mesas de autopsia y se perdió detrás de los gabinetes de acero. Me levanté despacio, tal vez era una corriente de aire que se colaba por los respiraderos. Esa explicación bastó durante un latido. Un segundo sonido emergió, más nítido, 3 golpes metálicos muy lentos, como nudillos sobre una puerta que nadie debería abrir. Provenían del bloque de nichos refrigerados. Sentí como mi pulso se reflejaba en los tímpanos. Caminé despacio hasta el panel, los números seguían marcando la temperatura correcta. Sin embargo, en el cristal del termostato se dibujó un vaho que no era mío, una mancha ovalada apareció y se deshizo en la superficie helada. Contuve el aliento. El golpe volvió a resonar, esta vez acompañado por un susurro imposible de articular, una mezcla de risa ahogada y consonantes arrastradas. Me forcé a hablar. La voz me salió baja, ronca. ¿Hay alguien ahí? Las luces titilaron y los cajones vibraron al unísono, como si algo enorme exhalara desde dentro. Un estruendo metálico recorrió todo el mueble, las bandejas interiores se sacudieron detrás de las puertas cerradas. Un segundo después se hizo un silencio tan compacto que me dolieron los oídos. Retrocedí. Recordé los relatos de bromas pesadas entre internos y me repetí que quizá Villaseñor volvería filmando con su celular para colgar el susto en el grupo de WhatsApp. La idea me dio el valor suficiente para acercarme y abrir el cajón 7A, el que tenía la manija ligeramente abollada. Tiré, las ruedas chirriaron. Dentro yacía un hombre sin identificar, ingresado esa tarde, muerto por hipotermia, piel marmórea, cabello pegado al cráneo, ojos cubiertos con gasas. Todo inerte. Ninguna señal de movimiento. Al cerrar, escuché un crack suave sobre el piso, como hielo partiéndose. Miré mis botas, la loseta estaba seca, pero del marco del cajón escurría un hilo de agua oscura que olía a tierra recién movida. El líquido formó una vena retorcida que se deslizó hacia la rejilla de desagüe y se esfumó. Me incliné para alumbrar con la linterna, no quedaba rastro. Entonces, a mi espalda, el monitor de temperatura empezó a parpadear números imposibles, -20, -35, -60. Un pitido agudo perforó el aire. Corrí a la pared y golpeé el botón de reinicio. Nada. Cuando volteé, los cajones crujieron al mismo tiempo, las juntas de goma se separaron y un olor gélido barrió la sala, mezclado con azufre húmedo. Todo mi cuerpo reaccionó como si hubiera pisado un cable pelado. Intenté llamar al doctor, pero mi teléfono marcaba sin señal. El acero devolvía mi reflejo tembloroso, pero detrás de mí se perfilaba otra silueta, estática, apenas perceptible en el brillo raso. Giré de golpe. Nadie. Necesitaba algo racional. Abrí el armario y saqué el registro de ingresos. 8 cuerpos aquella noche. Al lado de cada nombre, la casilla de objeto personal reseñaba anillos, carteras, crucifijos. Excepto uno, folio 334B, sin pertenencias, encontrado en cuneta KM15.
Su hora de muerte estimada coincidía con la hora exacta en que el ventilador se detuvo. Sentí un tirón de vértigo. Volví a la fila de nichos. El cajón 9 se llevaba ese número en rotulador rojo. Y estaba abierto una pulgada, como si hubiera expulsado aire. Era absurdo, pero la lógica abandonó la estancia. Avancé, mi aliento emergía en nubes blancas. Agarré la manija. Al empujar, algo se golpeó desde dentro con violencia, 2, 3 veces. No fue el deslizamiento rutinario de una bandeja, fue un puñetazo. El metal vibró como un gong. Un gruñido grave salió por la rendija, una vocal sostenida que de inmediato reconocí, era mi nombre pronunciado con una voz que no podía pertenecer a ninguna garganta viva. Me quedé paralizado. El corazón me martillaba el esternón con tal fuerza que pensé que las costillas se abrirían. En un reflejo casi infantil, empujé la puerta hasta cerrarla y eché el cerrojo de seguridad, aunque sabía que los cajones no disponen de cerrojos. Sin embargo, la palanca se deslizó y encajó con un chasquido. Retrocedí, tropecé con una bandeja de instrumental y caí. Unas tijeras rebotaron y hicieron un tintineo que pareció multiplicarse a lo largo del piso, como si docenas de piezas metálicas estuvieran cayendo al mismo tiempo. Me incorporé con las rodillas flaqueando y miré la puerta de salida, apenas 5 metros. Di un paso y la luz principal se extinguió. La oscuridad se llenó de respiraciones superpuestas, agónicas, niños, ancianos, mujeres, un coro que parecía salir de los conductos de refrigeración. Pude verlo sin ver, cuerpos blancos incorporándose, piel estirada, uñas azules arañando las tapas de los cajones desde el interior. Un golpe sordo retumbó en la puerta de salida, el picaporte giró, oxidado, y se bloqueó. Estaba atrapado. Una ráfaga gélida me empujó hacia la mesa de autopsias, los frascos de formol temblaron, el reloj cayó y se detuvo con las agujas en vertical. Me encogí contra el acero, intentando recordar alguna oración, pero las palabras salían rotas, mezcladas con vapor. Entonces escuché el latido. No era el mío, provenía del bloque de cajones, lento pero firme, como un tambor dentro de un pozo. Cada golpe hacía vibrar las paredes metálicas y enviaba pequeñas ondas sobre los charcos de agua que aparecían y desaparecían en la loseta. Me acerqué hipnotizado. El latido aumentó el ritmo, se aceleró hasta convertirse en un redoble frenético. El cajón 9 se empezó a abombarse, los tornillos se torcieron como si la lámina respirara. No sé de dónde saqué valor, quizá del mismo instinto que obliga a un insecto a volar hacia la llama. Coloqué la mano sobre la superficie helada. El metal palpitaba, caliente, como un corazón envuelto en hielo. Sentí algo bajo la piel de mi palma, sobresalía una protuberancia puntiaguda que empujó hacia afuera. Era la esquina de una etiqueta de papel. La arranqué sin pensar, sobre ella, escrito con tinta corrida, leí la palabra sigues. Solo eso. Un imperativo sin firma. Una sirena lejana abrió un tajo en la negrura, la electricidad regresó con un zumbido ensordecedor y las luces explotaron en blanco. El latido cesó. Todos los indicadores marcaron temperatura normal. Las respiraciones se disolvieron, tragadas por los ductos. El silencio pareció más insoportable que el ruido. Aflojé la mano, la etiqueta se había pegado a mis dedos con una sustancia viscosa que olía a humedad antigua. Golpearon la puerta exterior. Era el doctor Villaseñor, jadeando, con una bolsa de tortas en la mano. Destrabó el seguro como si jamás hubiera estado atascado. Su mirada pasó de mi sudor helado a los cajones impolutos, ninguna abolladura a la vista. Quiso bromear, decir algo acerca de la primera noche, pero su sonrisa vaciló cuando notó la etiqueta pegada a mi piel. Se la quité y se la ofrecí. Él la examinó, frunció el ceño y la guardó en el bolsillo de su bata con gesto rápido, casi culpable. Después me dijo que fuera a tomar aire, que aquello debía de ser un bajón de azúcar. Salí tambaleándome por el corredor. El ventilador del techo rugía con normalidad. En los cristales se reflejaban las luces navideñas de la zona de urgencias, todo parecía tan normal que dolía. Aproveché la señal recuperada y busqué folio 334B en la base digital.
El registro arrojó un dato escalofriante: el cuerpo había sido cremado 3 días antes. No existía ningún cadáver con ese número en la cámara fría. Llegué a casa al amanecer, con el uniforme empapado, incapaz de borrar de mis oídos el eco de aquel latido. Pensé en renunciar, en olvidar, pero no pude. Volví noche tras noche, incapaz de admitir ante mí mismo que tenía que quedarme a solas con los cajones. Jamás volvió a repetirse algo tan intenso, aunque a veces, cuando el reloj marca las 03, el monitor parpadea y muestra brevemente una cifra imposible, menos 60 grados centígrados, antes de volver a la normalidad. Guardo la etiqueta en la cartera, pegada con cinta para que no se desintegre. La tinta casi se borró, sin embargo la palabra persiste como si estuviera tallada desde abajo: sigues. Cada vez que la miro siento el metal bajo mis dedos, palpitando. Sé que, allá dentro, en la oscuridad de acero, algo aguarda mi próximo turno para volver a respirar a través de mí. No hay lección en esta historia, solo un hecho: la muerte es fría, pero late. Y, cuando lo hace, ningún cerrojo humano puede contenerla. El frío que respira. Me llamo Marcela Ríos y 2 inviernos atrás, en 2019, cometí el error de aceptar una invitación a la morgue municipal de Puerto Escondido. Suena absurdo, pero en aquel tiempo salía con Gabriel, un médico forense al que conocí en un congreso de criminología. Me atraía su calma, tenía la extraña serenidad de alguien que convive a diario con el silencio de los muertos sin desmoronarse. Yo trabajaba como reportera de sucesos y pensaba que verlo en acción me daría material para un gran artículo. Nunca publiqué una sola línea. Aquella noche el puerto estaba vacío, las calles olían a brisa salobre y gasoil de los barcos fondeados. Cruzamos la reja oxidada del antiguo pabellón de patología a las 0:27. Lo recuerdo porque marqué la hora en mi grabadora, imaginando una entrada impactante para la nota. A esa hora yo todavía jugaba a la periodista valiente. Gabriel, con su bata gris y su voz siempre en un tono neutro, me explicó que solo debía quedarme en una esquina, observar y no tocar nada. El guardia de seguridad dormía en su garita. Dentro, el edificio se sentía más frío que la noche abierta. Los pasillos eran angostos, iluminados por lámparas fluorescentes que parpadeaban con un zumbido casi eléctrico. Llegamos a la sala de autopsias. 3 mesas de acero, 2 vacías, la tercera ocupada por un cuerpo cubierto con una sábana beige manchada de formaldehído. Varón, aproximadamente 35 años, no identificado, hallado flotando cerca del muelle viejo. Gabriel colocó la carpeta del caso junto al metal húmedo, se puso los guantes y empezó a preparar el instrumental. Yo abrí mi libreta. La tinta temblaba por el frío, quizá también por algo que no supe nombrar todavía. El aire allí dentro se sentía pesado, cargado de un olor a desinfectante mezclado con sal marina vieja. Cada gota que caía del grifo oxidado parecía marcar segundos lentos. De pronto, las luces se apagaron. Todo quedó negro salvo el parpadeo rojo de la grabadora que seguía registrando. No hubo estruendo, solo un chasquido seco y la penumbra repentina. Gabriel no dijo nada. Yo lo escuché exhalar y luego oír cómo palpaba la mesa buscando su linterna. Tranquila, murmuró, única palabra en toda la noche. Encendió un haz pálido. El círculo de luz cortó la oscuridad y me dejó ver mi aliento como vaho. Entonces ocurrió algo que borró la línea entre lo improbable y lo imposible. Al otro lado de la mesa, en el breve resplandor, vislumbré a un hombre erguido, desnudo, empapado. La piel azulada, los ojos hundidos, el pecho abierto por el corte de la autopsia que Gabriel ni siquiera había iniciado. Estaba parado justo donde antes no había nada, y su cabeza goteaba agua salobre, dejando un charco que parecía crecer. Quise gritar, pero mi garganta se selló. La linterna tembló en la mano de Gabriel. Él las bajó a la plancha de acero y entonces vi los pies del cadáver descansando fuera de la sábana. Seguía allí, inmóvil. Volví la vista al otro lado, la figura había desaparecido. Sentí un nudo de hielo en el estómago y una presión en los oídos, como si el aire se hubiera tragado todo el sonido. Gabriel me buscó con la mirada, sus pupilas dilatadas eran suficiente para comprender que también lo había visto.
No fue sugestión ni sombra, hubo un testigo compartido. La luz regresó de manera abrupta. Tubos fluorescentes vibraron a pleno brillo, devolviéndonos el chirrido habitual del compresor y el goteo del grifo. Gabriel se quitó los guantes, se apoyó contra la pared, respiró hondo. Ni él ni yo sabíamos gestionarlo. Durante unos segundos contemplamos el cuerpo, seguía boca arriba, con la sábana a la altura del cuello. Nada parecía alterado, salvo el charco de agua helada que se extendía bajo la mesa y se escapaba en hilos hasta la rejilla del desagüe. Ese charco no podía venir de la tubería rota, era agua de mar, olía a sal y a alga podrida. Yo retrocedí hacia la puerta, pero Gabriel me sostuvo del brazo. Nunca olvidaré su cara entonces, mezcla de miedo y fascinación. Necesito comprobar algo, susurró. Levantó la sábana, examinó el tórax con gesto incrédulo. Los cortes de Y invertida seguían sin trazar, la piel intacta. Sin embargo, sobre el esternón se imprimía una huella mojada, como si dedos invisibles hubieran marcado la carne. Las gotas resbalaban y caían al mismo charco abajo. Él pasó la palma enguantada sobre la marca, al retirarla, tenía sal blanca pegada al látex. El silencio se cortó con un golpeteo metálico, los cajones refrigerados al fondo empezaron a abrirse, uno tras otro, empujados desde dentro por algo contundente. Las puertas se deslizaban lentas, sin chirriar. Allí dormían 5 cuerpos más. Ninguno se movió, ninguno se sentó. Pero el aire salió de los compartimentos igual que un aliento de tumba, un vapor que olía a óxido y mar muerto. El termómetro digital que colgaba en la pared cayó al piso y se hizo añicos, como si el cristal explotara de golpe. Ese estruendo me rompió la parálisis. Corrí al pasillo tan rápido que mis zapatos se deslizaron sobre el linóleo mojado. Gabriel venía detrás. Al llegar al vestíbulo descubrimos que la puerta principal estaba trabada. El candado estaba abierto, pero la hoja de metal no cedía. Empujamos con hombros y codos hasta sentir dolor. Entre los dos escuchamos un sonido detrás, pasos suaves, descalzos, avanzando desde la sala de autopsias hacia nosotros. No quise girar. Un murmullo surgió del pasillo, algo como el roce de palabras dichas dentro del agua. Gabriel, cuyo Temple admiraba, empezó a golpear la puerta con lacerante desesperación. Parecía un preso enloquecido. Los pasos se acercaron hasta quedar a nuestro lado. El frío se hizo insoportable, un frío vivo que respiraba. Vi mi aliento mezclarse con el suyo, aunque allí no había nadie visible. Algo invisible colocó una mano helada sobre mi nuca, pude sentir los dedos mojados, la piel quemándome. Instintivamente giré el rostro. Por un parpadeo, vi aquel mismo desconocido de nuevo, torso abierto hasta el ombligo, ojos vacíos, la boca moviéndose sin sonido. No supe si trataba de hablar o de ahogarse. El tiempo se quebró, me pareció ver el muelle de noche, olas negras, un reflejo metálico cayendo al agua, gritos en idiomas confusos. Luego todo se disolvió en un parpadeo. La puerta se dio al fin con un crujido y caímos casi de rodillas en el callejón trasero. El guardia venía corriendo atraído por los golpes. Nos preguntó qué pasaba, pero la voz no me salía. Gabriel solo dijo que había un problema eléctrico. Mientras él discutía con el hombre, yo me giré hacia la entrada. A la luz amarilla del foco exterior, distinguí huellas acuosas que salían de la morgue y morían justo en el umbral, evaporándose como si jamás hubieran existido. No dormí esa noche. Ni la siguiente. Pensé que con el amanecer la lógica regresaría. Regresé al edificio al mediodía con la excusa de recoger mi libreta. La policía había cerrado el ala de autopsias, alguien denunció el robo del cadáver. El cuerpo del desconocido ya no estaba en la plancha ni en ningún cajón. Nadie podía explicarlo. No había registros de salida, las cámaras internas llevaban meses sin funcionar. El charco de agua se había secado, solo quedaban manchas de sal. Grabé entrevistas con enfermeros viejos. Todos repetían la misma historia susurrada, marinos hallados sin nombre, que nunca tocan tierra firme, que vagan por los depósitos hasta que encuentran la boca de regreso al océano.
La leyenda decía que si el difunto ve reflejada su propia muerte en los ojos de un vivo, se empotra en la memoria de quien lo miró y lo arrastra, poco a poco, hacia la misma oscuridad fría. Cada uno sonrió al final, como si fuera chisme de cafetería, pero evitaban que sus hijos aceptaran turnos nocturnos. Intenté escribir sobre aquello, pero cada vez que abría el documento sentía un olor leve a sal y óxido detrás de mí. Pensaba que era sugestión. Una madrugada, mientras transcribía las notas, mi computadora se apagó sola. En el reflejo negro de la pantalla vi, nítido, un pecho abierto goteando agua oscura sobre mi alfombra. Volví la mirada y no había nadie. Sí estaba el charco, creciendo sobre la madera. Corrí al baño, regresé con toallas, pero el piso estaba seco. El reloj marcaba 1:27, casi la misma hora de la morgue. Cerré el portátil y no volví a encenderlo por semanas. Gabriel renunció al mes siguiente. Viajó al interior y no contestó mis mensajes. Supe por colegas que empezó a beber, decía sentir la mirada de algo cuando pasaba frente a un espejo. Alguien lo vio de madrugada en la playa, hablando solo, descalzo, con el pantalón mojado hasta las rodillas. Se desvaneció unos días después. La policía encontró su teléfono y sus botas en el muelle viejo. La marea los dejó entre redes podridas. Nunca hallaron su cuerpo. Hoy escribo estas líneas con la ventana abierta al Pacífico para que el olor a sal no resulte ajeno. No me quedan ilusiones de publicar, solo necesito vaciar esta memoria antes de que también me hunda. He visto gotas en el techo de mi cuarto que dejan manchas blancas como las de aquella morgue. Cuando duermo, sueño con una linterna rodando sobre metal y un charco creciendo. Lo escucho de nuevo, respirando a mi lado, esperando que abra los ojos para ver su rostro una vez más. Cada noche tardo más en amanecer. Hay un momento, justo antes de la aurora, en que el silencio cambia y el aire se vuelve marino, como si la marea subiera dentro de mi casa. Sé que vendrá por mí igual que vino por Gabriel. Si en algún punto este relato termina abruptamente, si encuentras mi libreta húmeda o mi grabadora apagada junto a un charco que huele a puerto abandonado, no busques mi cuerpo en la morgue. Búscalo en el océano oscuro, allí donde la linterna de Gabriel dejó de iluminar, donde el frío todavía respira y el agua guarda los nombres de quienes se atrevieron a mirar. Porque una vez que lo ves, el mar ya no suelta. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.